pero es una posibilidad. Dice que llegó a su casa con mucha sed, vio un vaso convencional con un líquido transparente que lo interpretó como agua y que lo tomó y en esa ocasión era sosa cáustica líquida. Entonces, pues caray, como que a uno le cuesta trabajo pensar eso. Ese fue un caso interesante porque era una mujer que estaba en terapia intensiva y que a mí me llamaron por una urgencia y la urgencia que yo fui a atender en realidad fue un neumotórax a tensión en ella, pero el neumotórax no fue por perforación esofágica, sino fue por una perforación de la pleura a la hora de colocarle un catéter subclavio a la chica y estaba por morirse, ¿no? Entonces, es un caso interesante, la verdad. Ahora se los platico. Pero regresando al punto, hay varios aspectos que luego se suelen querer hacer. Y antes de que yo toque, una de las cosas que no hay que hacer es dar sustancias extras a las personas como para tratar de neutralizar la acidez o la alcalinidad del producto. Y la otra es inducir el vómito. Esas dos cosas pueden ser más deleterias que lo que ya sucedió. Entonces, cuando se induce el vómito, vuelve a pasar otra vez la sustancia por el esófago y el daño se duplica, por un lado. Por otro lado, el paciente puede también tener afectadas las vías respiratorias, porque cuando se ingiere adecuadamente, baja hasta ahí llega, pero también puede, si es la faringe la que se afecta por contacto, pues obviamente la laringe, la parte superior, la epiglotis, etcétera, pues se va a dañar. Entonces los pacientes pueden tener también trastorno respiratorio agudo, pueden tener espasmo, broncoespasmo y pues muerte inmediata también. Entonces son aspectos que hay que considerar. Aquí nosotros vamos a limitarnos a ver la lesión que suele producir en el esófago y a veces tiene el equivalente de quemadura. Entonces incluso la lesión puede avanzar de la mucosa a la muscularis, la serosa y traspasar todas las paredes, ¿no? Entonces llegar a producir perforación. No lo hace de manera inmediata, lo hace al cabo de los minutos, eventualmente de las horas y a veces de los días, porque genera necrosis y luego la necrosis no forzosamente se hace de inmediato, sino todavía tiene cierta resistencia al tejido hasta que cede, entonces puede haber fuga hacia el mediastino o incluso a la pleura, ¿no? No se les olvide que aquí juega un papel importante también la parte común de las vías respiratorias. Aquí pongo, sí, Telma. Ah, no, perdón, es que no sabía si era yo o si usted no estaba pasando todavía las diapositivas porque se seguía viendo la primera, pero creo que apenas le cambió, ¿verdad? Sí, acabo de cambiar. Ah, ok, perdón, es que pensé que no le había cambiado. Era puro choro. Así es que si están poniendo Sí, gracias. atención, ya tienen, si lo que tienen es más bien memoria visual y es hacia dónde van, ahí ya tienes los colores. Mira, a lo mejor ese se te antojó porque es rojo. Luego en la generación de ustedes les encanta tomarse los Gatorades morados, los casi negros, colores así bastante interesantes, ¿no? Yo veo que mis nietos andan con la lengua morada y pues me llama la atención, ¿no? ¿Qué pasa, Emanuel? Doctor, ¿no sería contraproducente inducirle el vómito a los pacientes? Sí, claro, es lo que les dije. Es que Hay que chiquito. evitar Ajá. hacerlo porque incluso argumentando después del dicho, que pueden duplicar la lesión, la de bajada y ahora la de regreso, ¿no? Entonces, incluso el daño puede llegar también hasta el estómago. También el hecho de utilizar sustancias, hay, por ejemplo, alguno con una idea química que dice, ya te tomaste un ácido, pues ahí te va un álcali, y entonces el hecho de neutralizar la reacción ácido-álcali genera una reacción a veces exotérmica que genera calor, y entonces también produce más lesión a donde está la sustancia, que si ya está en el estómago, pues puede incluso dañar todavía más la mucosa del estómago, ¿no? En realidad, lo que se pueden utilizar buffers bastante blandos, como eventualmente podría ser el agua nada más, y si acaso leche, pero no está tan recomendado. Entonces, son de las máximas que se tienen. Entonces, ya les mencioné, niños, personas, por ejemplo, fuera de su mente, como los alcoholizados,
Antes se consideraba una atenuante si un alcoholizado iba en un vehículo y mataba a 20, ¿no? Porque conducía un autobús o porque hizo que se estrellara, qué sé yo, ¿no? Lo que ustedes quieran. En la actualidad es una agravante, o sea, el ir tomado conduciendo ahora es una agravante en lugar de ser un atenuante, porque antes decían, no, pues es que estaba fuera de sus cabales, y la bronca es que antes de estar fuera de sus cabales estaba consciente y se puso fuera de sus cabales y se puso a conducir. Bueno, es que no lo decidió, pues esa es la bronca. Entonces, precisamente, ojo, otra de las cosas hablando de eso, del alcoholismo, siempre se los digo a ustedes, claro, ahorita ustedes están un poco lejos de la graduación, pero cuando están cerca de la graduación siempre les digo, si van a hacer una pachanga por graduación y van a tomar alcohol, estén lejos de las llaves de su automóvil, porque muchas veces la fiesta de graduación termina en velorio, ¿no? Entonces, ojo, si van a chupar, no conduzcan, eso es una cosa muy importante. Las enfermedades psiquiátricas, eso de la tendencia autolítica es una forma muy españolizada de hablar intento suicida. Autólisis, entonces como de quererse matar, ¿no? Y la frecuencia en la que sucede, pues es más o menos en esta casuística, 38.7 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, eso que estabas tú mencionando ahorita, mira, esta diapo, confirma lo que mencionabas, no inducir el vómito, no utilizar sustancias neutralizantes y de preferencia no introducir sonda nasogástrica como para querer vaciar, ya nosotros como médicos. ¿Por qué? Porque si la lesión es fuerte y ustedes introducen la sonda se puede salir por la pared del esófago hacia el mediastino, ¿no? Entonces, no está indicado. Más bien, tenemos una actitud más bien expectante, checar que la vía aérea, que la vía aérea esté permeable, y entonces nosotros ya poder actuar. Entonces, las soluciones alcalinas tienen la característica de penetrar en la mucosa y producen necrosis por licuefacción. Y las ácidas también un poco, ¿no? Y entonces se parece un poco las quemaduras que surgen en el esófago a las que se tienen por fuego o por sustancias también ácidas o alcalinas en la piel. Y entonces, normalmente cuando tenemos el primer grado de lesión, se observa edema y eritema de la mucosa y no suele producir estenosis. Una de las broncas más grandes, si no mata al paciente, en el proceso agudo, es la estenosis por cicatrización. Y esta cicatrización incluso, así como también la cicatrización en la piel, tiene una tendencia más grande a producir adenocarcinoma. Entonces, el segundo grado, la submucosa y la muscular están alteradas, hay úlceras hasta allá, lesiones exudativas, y aquí se suele ver al cabo del par de meses estenosis. Y en el caso del tercer grado, pues hay perforación, esto ocupa todas las paredes. Acá hay una listita de los diferentes, digamos, sustancias que suelen provocar este tipo de problemas. Y de los álcalis, pues están productos de limpieza en general. Las pilas, por ejemplo, también, eso de las pilas es una bronca, porque sobre todo las de botón, las redonditas, luego los chavitos se las meten y se les quedan pegadas al esófago y luego pueden producir hasta perforación. Entonces, pues hay algunos cosméticos y jabones. La pasta dentrífica no tanto, pero en cantidades pudiera generar más problemas. En cuanto a los ácidos, les decía yo que el ácido clorhídrico y el sulfúrico son los más socorridos y, por ejemplo, el líquido que se utilizaba para rellenar las baterías, ahora ya vienen selladas, pero antes las baterías de los coches se rellenaban con ácido sulfúrico para que sirviera ahí de electrolito y pudiese tener, luego se vaciaban, se evaporaba y lo rellenaban con eso, ¿no? Pues ahí tienen ustedes de los usos que hay habituales con esto. Entonces, desde el punto de vista clínico, lo que vamos a tener nosotros es las más de las veces el antecedente de que hubo una ingesta. Y entonces los pacientes, miren, esta es la sintomatología que solemos ver: dolor abdominal en la mayoría de casos, náusea, vómito. Pues estos pacientes que vomitan tienen la desgracia en forma natural de que si regresan algo, claro, también desde el punto de vista de toxicidad de acuerdo a la cantidad, pues si se absorbe la sustancia, pues puede provocar problemas, ¿no?
dolor en la boca, salivación, sealorrea, odinofagia, disfagia, y disnea o disfonía, ¿no? La disfonía, pues en los pacientes que se les afectó la laringe, y la disnea, si es que tienen espasmo laringeo o espasmo bronquial, ¿no? Podemos tener una imagen, aquí no es inmediato, pues puede ser que tenga ya un día, pero miren ustedes la glositis que ha producido y los labios incluso también afectados en esta persona, pues que ingirió algo, ¿no? Que pudo haber sido cáustico o no. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, lo que suele observarse en las primeras 24, 48 horas es un proceso inflamatorio con llegada de polimorfonucleares y también hay contaminación y hay trombosis vascular local. A la semana encontramos ya una inflamación de menos aguda y se hacen costras, no son costras como las de la piel, estas son húmedas, entonces son como escaras necróticas que se caen y dejan una ulceración. Y luego ya por ahí de la segunda semana es cuando tienen inflamación crónica, hay depósito de colágeno, hay repitelización, microabscesos, y se empieza a hacer la estenosis, ¿no? De manera que por ahí de las 3 semanas es cuando se empieza a observar la estenosis. Por eso tenemos chance en las primeras horas de hacer endoscopía. Claro, es importante checar que el paciente no tenga fuga en el momento ya de que se le va a analizar. Eso se puede lograr mediante un esofagograma con líquido hidrosoluble. Si no vemos fuga, es un